Entonces lo que vamos a ver hoy es la parte de orden e índice de o bien de un grupo o bien de un subgrupo. El orden puede ser tanto para grupos como subgrupos. El índice es normalmente un concepto que está asociado a subgrupos. Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido trabajar siempre con un grupo. Entonces, como bien sabemos ya, cuando hablamos de orden de un grupo, lo único que estamos haciendo es indicar la cantidad de elementos que tiene ese conjunto. Es decir, que tenemos aquí lo que sería la primera definición de orden de un grupo. Realmente hay que tener un poquito de cuidado porque se utiliza la misma palabra para designar al de un grupo que al de un elemento. Y también se utiliza la misma simbología. Es decir, que si yo tengo un grupo, que aquí seguimos con la misma idea de siempre de si no indicamos nada lo interpretamos como un grupo multiplicativo. Pues entonces llamamos orden del grupo G al número de elementos que tiene este conjunto G. Y esto normalmente es cuando el cardinal o el número de elementos es finito. ¿De acuerdo? Lo denotamos. Pues normalmente aquí hay dos tipos de notación. Depende de cuál te guste más, utilizas una u otra. O bien lo llamas O de orden, PG, o bien hay muchas veces que se escribe con un sigma minúscula de G. ¿De acuerdo? Y lo que decimos que la definición de esto es precisamente el cardinal del conjunto. Cardinal que lo podemos escribir o bien con las barritas como si fuese el valor absoluto, o bien lo podemos escribir con la palabra cardinal del conjunto G, o bien hay muchas veces que también se escribe como almohadilla G. Todo esto son notaciones distintas para indicar cardinal. Entonces tenemos dos notaciones para el orden, o bien la O o bien el sigma, y tres notaciones para el cardinal de un conjunto. ¿Vale? Por otro lado, también surge entonces el concepto de lo que sería el orden de un elemento de mi grupo. Esto está un poquito distinto de como viene en el libro, porque a mí me gusta más hacer la definición de este modo. Y lo que decimos es que si yo tengo un grupo G y tomamos un elemento, yo estoy acostumbrado a llamarlo G minúscula, porque G es el grupo, pero el libro lo llama A, vamos a coger la letra A. Tomo un elemento, ¿de acuerdo? Entonces, llamamos orden del elemento A al menor número natural, es decir, al menor n perteneciente a los naturales. Podemos quitar el cerito si queremos. El problema de poner un asterisco es que entonces estaríamos diciendo que el cero es natural. Yo no suelo ponerlo, pero como aquí suelen trabajar con el cero como natural, bueno, vamos a asegurarnos que quitamos el cero. Al menor n perteneciente a los naturales, tal que se verifica que cuando yo opero a consigo mismo n veces, y como estamos hablando de un grupo multiplicativo, esto lo indicaría como a elevado a n, me da el elemento neutro del grupo G. Que como el elemento neutro del grupo G lo estoy notando con notación multiplicativa, escribiría un 1. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? La notación es la misma que tenemos para el orden de un grupo, es decir, lo denotamos por, ahora simplemente escribo o bien orden del elemento A o bien sigma del elemento A, y esto se define como ese numerito n. ¿Vale? El libro lo hace un poco distinto, lo que hace es que construye el grupo generado por ese elemento A, y si ese grupo generado es finito, llama orden del elemento al orden del grupo generado por el elemento A. Bueno, a mí me gusta más hacerlo así, pero vamos, salvo eso no hay ninguna diferencia. En particular,
hay ciertos elementos importantes cuando trabajamos con notación multiplicativa, que es el elemento identidad. Entonces, ¿cuántas veces tenía que multiplicar el elemento identidad por sí mismo para obtener el elemento de identidad? Solo una vez. Ya tengo el elemento de identidad. Entonces, en particular, lo que vemos nosotros precisamente de la definición de orden de un elemento es que el orden del elemento 1 es precisamente 1. Esto es uno de los motivos por los que a mí no me gusta utilizar los unos para la notación multiplicativa como elemento neutro. Me gusta llamarlo elemento neutro del grupo. Porque este 1 y este 1 no son el mismo 1. Este 1 es un elemento del grupo. Que si el grupo fuese las matrices, este 1 representaría la matriz identidad. Mientras que este 1 que tengo a la derecha es un número natural. Es decir, con el mismo número estoy representando dos cosas distintas. Aquí un elemento de un conjunto G, aquí este 1 es un número natural. Entonces, a lo mejor podríamos poner aquí un 1 sub G para ver que este 1 y este 1 no son el mismo 1. ¿Vale? Y además, es único. ¿Eso qué significa? Cuando decimos que es único, lo que estamos indicando es que existe un único elemento, vamos a llamarlo A, perteneciente a G, con orden de A igual a 1, que es precisamente el elemento neutro del grupo. El elemento neutro del grupo es el único elemento que tiene orden 1. No hay ningún otro elemento del grupo que tenga orden 1. Si encuentro otro es porque en realidad era el elemento neutro. ¿De acuerdo? Estos conceptos de orden de un grupo y orden de un elemento nos sugiere una definición, que sinceramente es una definición que, bueno, yo la verdad no había visto en la carrera, pero bueno, lo definen de este modo, que es lo que llamamos elemento de torsión. Entonces, sea G un grupo y tomamos un elemento A perteneciente a G. ¿Vale? Entonces, decimos que dicho elemento A perteneciente a G es un elemento de torsión si cogemos el grupo generado por el elemento A y este grupo es un subgrupo finito. Vamos, que esto puede parecer muy enrevesado, pero básicamente lo que te está diciendo es que esto o un elemento es un elemento de torsión si el orden del elemento es finito. Básicamente es lo que me están diciendo. Entonces, cuando hablemos de elemento de torsión, significa que es simplemente un elemento que tiene orden finito. ¿Vale? Entonces, lo que nos interesa es, bueno, qué propiedades verifican los elementos de torsión cuando trabajamos con un grupo o posibles subgrupos. Vamos a ver que podemos caracterizar algunas propiedades interesantes relacionadas con los grupos. Entonces, sea G un grupo y vamos a tomar un elemento A perteneciente a G que sea un elemento de torsión. Entonces, vamos a tener las siguientes propiedades. Por un lado, propiedad número 1. Hombre, como es un elemento de torsión, ¿verdad? Esto viene precisamente por esta caracterización que es realmente la definición. La definición te dice simplemente que el subgrupo generado es finito. Yo he puesto entre paréntesis que eso lo que significa que el orden es finito. Es decir, que hay un cierto K perteneciente a los naturales, sin el cero, tal que cuando calculo la potencia késima de A me da el elemento
1. Claro, eso es lo que significa que el orden sea finito. Por otro lado, ojo, que yo no estoy diciendo que el orden del elemento A sea K. A lo mejor hay otro K menor, pero por lo menos hay uno que hace que obtengo el elemento neutro. Además, se verifica que si llamo O de A al orden de mi grupo, ¿verdad? Pues el orden de A, que es un número natural, es el menor número n perteneciente a los naturales, tal que cuando calculo la potencia enésima me da 1, ¿de acuerdo? No hay ningún otro número natural más chico, de modo que a elevado a n me dé 1. El más chico que puedo encontrar es lo que llamo yo orden del elemento. No solo eso, sino que en particular, como estamos diciendo que el orden es infinito, es decir, si yo llamo n al orden del elemento A, lo que estamos diciendo es que la definición que da el libro precisamente es que este subgrupo es finito. Y puedo decir exactamente la cantidad de elementos que tiene. Porque llamo orden del elemento el orden de este subgrupo. Tiene n elementos, es decir, yo sé que este subgrupo generado por el elemento A tiene n elementos. Hombre, uno de ellos tiene que ser siempre el elemento neutro para que sea un subgrupo. También tiene que estar el elemento A. Y a partir de ahí, ¿cuántos elementos puedo encontrar? Por la definición de subgrupo generado por un elemento, lo que estoy encontrando son todas las posibles potencias de este elemento hasta llegar a la potencia n-1ésima. Porque ya la potencia enésima, como n es el orden, me daría de nuevo el elemento neutro del grupo. Siguiente propiedad que encontramos cuando trabajamos es que, bueno, tenemos que O de A es el menor número que verifica que A elevado a n es igual a 1. Pero es posible que haya números más grandes. Lo importante es que si hay números más grandes que verifiquen que me dé el elemento neutro, tienen que ser múltiplos del orden del grupo. Perdón, del orden del elemento A. Es decir, que si yo tengo que llamo n de nuevo al orden del elemento A y tengo un k natural con a elevado a k igual a 1, es que entonces este número k tiene que ser un múltiplo del orden. Es decir, lo que tenemos es que o bien k es múltiplo, o bien si queremos, lo podemos poner de forma abreviada diciendo que el orden n tiene que dividir al número natural k. ¿De acuerdo? ¿Qué más propiedades tenemos nosotros con respecto al grupo elemento de torsión y órdenes? Bueno, vamos a continuar por aquí. Vamos a poner aquí propiedad número 5. Se verifica la siguiente, y es que lo que hemos dicho, había un único elemento que tenía orden 1, es decir, el orden del elemento A es 1 si y solo si el elemento A es el elemento neutro del grupo. Además, tenemos que, si A es un elemento de torsión, ¿qué puedo afirmar yo sobre el elemento inverso? Pues precisamente es que el elemento A de menos 1 también es un elemento de torsión. Es decir, su cardinal también, su orden también es finito. Y además puedo decir exactamente cuál es su orden, porque resulta que el orden del elemento inverso coincide precisamente con el orden del elemento A. Claro, esto tiene sentido porque si pensamos, cuando trabajamos con el elemento A, si tiene orden finito, es que el subgrupo generado por el A tenía una cantidad finita de elementos. Pero en particular, como ahí está en el elemento A, también tiene que estar el inverso del elemento A. Lo cual significa que el inverso del elemento A en realidad es alguna de las potencias a cuadrado, a cubo o a elevado a n-1. Por eso tiene sentido que también sea un elemento de torsión, porque está en el mismo subgrupo generado que el elemento A. ¿Vale? No solo eso, sino que si yo tomo un elemento X que sea una cierta potencia de A, es decir, A elevado a K,
lo cual significa que como es una potencia de A, pertenece al subgrupo generado por A y denotamos mediante n de nuevo al orden de mi elemento A, entonces resulta que X es un elemento de torsión. Es decir, que cualquier potencia del elemento A es un elemento de torsión. Y además, puedo calcular su orden. Aquí hemos dicho que cuando justo cojo el elemento como el simétrico del elemento A, tengo que el orden coincide. Pero si este elemento no es el simétrico del elemento A, ¿cómo puedo calcular su orden? Pues el orden es precisamente que el orden de ese elemento X viene dado por la n, que es el orden del elemento A, y divido entre el máximo común divisor de n y de esa potencia k. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos aquí. Siguiente propiedad que verificamos. Bueno, pues si tengo más de un elemento de torsión, yo sé que el A es un elemento de torsión, es decir, tiene orden finito. Y si cojo otro, es decir, si B perteneciente a G es otro elemento de torsión y tengo que el orden del elemento A por B divide al mínimo común múltiplo del orden de A y el orden de B, entonces, perdón, he puesto la conclusión directamente. Es decir, lo que tengo como hipótesis es que si el elemento B es otro elemento de torsión y se verifica que conmuta con el elemento A, es decir, y A por B es lo mismo que B por A, entonces, como consecuencia, se tiene que el elemento A por B es elemento de torsión, es decir, tiene orden finito, y además, ¿qué puedo garantizar sobre su orden? Es decir, ¿qué puedo decir yo sobre el orden del elemento A por B? Pues que divide al mínimo común múltiplo de el orden del elemento A y el orden del elemento B. ¿De acuerdo? Si ese mínimo común múltiplo del orden de A y el orden de B es precisamente 1, entonces lo que se verifica es que el orden del elemento A coincide con el orden de A por el orden de B. Aquí creo que me he equivocado, que no es mínimo con múltiplo. Aquí es máximo, ¿Verdad? Claro. máximo común divisor. Es decir, Tienen que ser primos entre sí, si digamos, son ¿no? primos entre sí, si no tienen ningún elemento en común, entonces el orden es exactamente el producto de los dos. ¿De acuerdo? Y luego ya, la última propiedad que verificamos nosotros sobre los elementos de torsión es que, bueno, si tenemos un elemento B perteneciente a G, de modo que el elemento AB es de torsión, es decir, de modo que el producto de A por B tiene orden finito, ¿qué puedo asegurar yo? Antes me hacía falta la condición de que los elementos conmutasen. Aquí no estoy añadiendo la condición de que esos elementos conmuten. Pero lo interesante es que si el producto de A por B es de torsión, entonces el otro producto B por A también es de torsión y puedo garantizar que hay una relación entre ambos elementos. Oye, a lo mejor no conmutan, a lo mejor A por B no es lo mismo que B por A, pero tienen el mismo orden, es decir, el orden del elemento AB coincide con el orden del elemento BA.
Por lo menos eso sí lo tenemos ahí asegurado, ¿vale? Esto es lo que nos hace falta a nosotros sobre orden de un grupo y orden de un elemento. Vamos con la siguiente parte importante, que sería el concepto de índice de un subgrupo. Se podría definir de forma muy sencilla, pero vamos a seguir la misma construcción que sigue el libro, que para mi gusto es un poquito más antiintuitiva, pero bueno, vamos a verlo para que veamos de dónde surge todo este concepto. Básicamente, lo que vamos a tener es que, en cierto modo, si yo tengo un subgrupo H de un grupo G, vamos a pensar en el índice como el cardinal del cociente de G con H. ¿Vale? Es decir, es como si tú dijese el índice de el subgrupo va a ser como el orden de uno entre el orden de otro. Básicamente esa es la idea que vamos a tener de índice. Ahora, lo que pasa es que como aquí hemos hablado de el cociente, ¿qué cosas tienen cociente? Tienen cociente unas cosas que nosotros hemos llamado relaciones de equivalencia. Vale, pues entonces tengo que ver cómo me construyo yo relaciones de equivalencia adecuadas para que tenga sentido hablar del cociente de dos grupos. ¿Vale? Entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros sobre el índice de un subgrupo. Primero vamos a introducir lo que serían las relaciones que nos hacen falta. Es decir, definición. Decimos, bueno, pues sea G un grupo. Siempre grupo con la notación multiplicativa para nosotros. Y vamos a coger H contenido en G, que es un subgrupo. Entonces definimos las relaciones que van a ser, bueno, las relaciones R subíndice H y R superíndice H, que son relaciones en G, como lo siguiente. Por un lado digo que el elemento X está relacionado con H, subíndice H con el elemento Y, si y solo si, lo que significa es que cuando cojo el producto de X por el inverso de Y, que eso pertenezca a H. Y por otro lado digo que X esté relacionado superíndice H con el elemento Y, si solo si ocurre lo contrario, que sea el inverso del X por Y el que pertenezca al conjunto H. Y esto sería donde los elementos X y los cojo del conjunto G. ¿Vale? Además, lo interesante es que no van a ser relaciones cualesquiera, sino que si nos fijamos, hombre, pues si cojo el elemento X con X, X por X a la menos 1, en las dos relaciones es el elemento de identidad que pertenece a H porque H es un subgrupo. Tenemos simetría porque cuando yo cojo el inverso de este elemento se intercambian los dos de orden y se calcula el inverso de cada uno, es decir que si el X y menos 1 está en H, tomo el inverso de este que sería el Y menos 1 menos 1 que es el Y y el X menos 1, como esto es un elemento de H y H es un subgrupo, su inverso también está, por lo tanto el Y menos 1 X pertenece a H, es simétrica. Y tenemos también la transitividad, pues si tengo el X Y menos 1 y tengo el Y Z menos 1, cuando multiplico estos dos elementos, el Y menos 1 con el Y se me va y me queda el X con el Z menos 1 que pertenece a H. Por lo tanto, es transitiva. Si tengo una relación que es reflexiva, simétrica, transitiva, esta relación R sub H es una relación de equivalencia. Es decir, que además, tanto R subíndice H como R superíndice H son relaciones de equivalencia. Y ahí llega la parte interesante. Y es que cuando nosotros trabajamos con relaciones de equivalencia, ¿qué concepto nos interesa principalmente? Nos interesa estudiar un concepto que es el concepto de clase de equivalencia. Con ese concepto de clase de equivalencia yo construyo una partición
de mi conjunto, que en este caso es el grupo G, y toda la unión de todas esas clases de equivalencia me generan el conjunto cociente. Bueno, pues vamos a ver el aspecto de las clases de equivalencia con cada una de las dos relaciones. Entonces, bueno, pues nos interesa ver qué aspecto tienen las clases de equivalencia de un elemento X perteneciente a G, tanto con la relación R subíndice H como con la relación R subíndice H, ¿verdad? Por utilizar una notación, bueno, pues voy a coger el elemento X, le ponemos los corchetes de clase de equivalencia y voy a indicar aquí R subíndice H para indicar que la clase de equivalencia es la relación R subíndice H. Hombre, vamos a pensar, ¿por qué? ¿Esto qué sería? Sería buscar, voy a dejar aquí en espacio, sería buscar por definición todos los elementos Y, ¿verdad? Que estén en el conjunto G, tales que el X esté relacionado subíndice H con el Y. Claro que estos son todos los elementos Y del grupo G, tales que la relación es que cuando cojo el X y multiplico por el Y a la menos 1, que eso pertenezca a H. Pero, ¿esto qué significa? Esto lo que significa es que exista un elemento H minúscula del H mayúscula con, si pertenece al grupo, es que X y L menos 1 es uno de esos elementos. Es decir, que X y L menos 1 es igual que H, ¿verdad? Pero es que entonces, si yo multiplico por el elemento Y a izquierda y a derecha, ¿qué obtengo? Que el X tiene que ser precisamente Y por H, ¿verdad? ¿Y eso qué significa entonces? Que tengo ya el aspecto que tienen que tener todos estos elementos, ¿verdad? Porque mi elemento X es de la forma Y por H. Son los elementos del grupo G tales que este elemento X es precisamente ¿quién? Un elemento por el H. O lo que es lo mismo, podría darle la vuelta a esto y entonces me quedaría el qué. Que es lo mismo que decir, como H es un subgrupo, que puedo expresar el Y como multiplico todo por H a la menos 1, ¿verdad? Y tendría aquí X por H a la menos 1. Es que no me gusta tener este H a la menos 1. Bueno, llama esto como a fin de cuentas H es un subgrupo, esto es otro elemento H tilde. Entonces son todos los elementos Y, de modo que lo puedo escribir como X por algo del grupo H. Es decir, que esto sería todos los elementos de la forma X por... Ahora ya hago un cambio, en vez de escribirlo como H tilde, lo voy a llamar simplemente H, tal es que H es un elemento del subgrupo H mayúscula. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, realmente si lo ponemos aquí, si lo ponemos con la parte correcta del Y, lo que tendríamos aquí precisamente son todos los elementos, de modo que, para ponerlo bien, pondría aquí este a la izquierda, el X y menos 1, exactamente, y al final lo que nos queda con la notación R subíndice H es que son elementos de la forma H por el X, ¿vale? Tal es que el elemento H tiene que pertenecer a nuestro grupo H mayúscula. ¿Esto qué significa? Como nos quedan los elementos H por el X minúscula, una notación que solemos usar en lugar de la operación corchete relación de equivalencia con respecto a R subíndice H, es decir, bueno,
cojo y lo llamo h mayúscula x, que esto es simplemente notación distinta. ¿De acuerdo? Me da igual que lo llames clase equivalencia subíndice R sub H o que diga, es que la clase equivalencia la voy a llamar como el conjunto H por X, donde estamos multiplicando un conjunto por elemento X. Y esto no es otra cosa que tomar todos los elementos, de modo que tenemos precisamente que son de la forma H minúscula por X. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos nosotros aquí. Claro, análogamente, ya podríamos ver quién va a ser entonces la relación de ese elemento X con respecto a la relación R superíndice H, que sería la clase equivalencia de X con R superíndice H, lo vamos a notar ahora como el elemento X por H. Y va a ser precisamente el conjunto de todos los elementos de la forma X por H minúscula, tales que el H minúscula es un elemento del grupo H. Entonces tenemos aquí estas dos clases de equivalencia, ¿vale? Se parecen mucho. En la relación R subíndice H tengo la H a la izquierda y en la relación R superíndice H tengo la H a la derecha. Si el producto fuese conmutativo, entonces genial, porque sería lo mismo el elemento X por H que H por X siempre. Pero a lo mejor el grupo no es un grupo abeliano. Pero ¿qué relación puedo establecer yo entre ambas relaciones y entre las clases de equivalencias con ambas relaciones? Por eso creo que puedo encontrar una relación muy interesante. Es decir, que no hay tanta diferencia entre una relación y la otra. Es decir, proposición, lo que tenemos es que la aplicación, vamos a llamarla, en el libro donde ponemos nombre, vamos a llamarla phi, que va del conjunto cociente G cociente con R subíndice H en el conjunto cociente de G con R superíndice H, de modo que es una aplicación que va de una clase equivalencia en otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué toma? Una clase de equivalencia, que la clase de equivalencia, como las hemos llamado en R subíndice H, la hemos llamado H a la izquierda por elemento X, y la voy a definir como la relación X a la menos 1 por H mayúscula, que me devuelve una clase de equivalencia de el R superíndice H, pues no es una aplicación cualquiera, sino que es una aplicación biyectiva. Lo cual significa que, bueno, hay una relación muy fuerte entre ambos conjuntos conscientes. Para empezar, tiene la misma cantidad de elementos, tiene la misma cantidad de clases de equivalencia. Y además puedo pasar de una clase de equivalencia a la otra simplemente cambiando el orden en el que estoy multiplicando y pasando de un elemento al inverso del otro. ¿Vale? Pues con todo esto ya estamos en condiciones de definir lo que sería el concepto de índice de un subgrupo. Todo esto es lo que nos hacía falta. Porque ya tenemos las relaciones con las que nos interesa trabajar. Entonces, definición. Decimos, bueno, pues sea H contenido en G un subgrupo. Entonces, decimos que H es de índice infinito si el cociente de G con respecto a la relación R subíndice H, y realmente como ambas son biyectivas, me da igual decir que es G cociente RH o que lo es la G cociente con la relación R super H, ¿de acuerdo? Si esto, que es un conjunto formado por clases equivalencia, tiene infinitas clases equivalencia, es decir, si este conjunto es un conjunto infinito. Es decir, que nos vamos a centrar en el conjunto cociente. Pues el índice
decimos que es infinito si el conjunto cociente tiene infinitas clases de equivalencia. Bueno, pero ¿qué va a pasar cuando este conjunto sea finito? Pues que si el conjunto cociente de G con R subíndice H es finito, es decir, tiene una cantidad finita de clase equivalencia, llamamos índice de H en G a el cardinal al número de elementos que tiene ese conjunto cociente. Es decir, lo vamos a denotar mediante G, dos puntitos, H, y se define precisamente como el cardinal del conjunto cociente de G con respecto a la relación R subíndice H. Que ya sabemos en realidad que como hay una biyección entre el conjunto G cociente con RH al conjunto G cociente con R subíndice H, en realidad también coincide con el cardinal del conjunto G cociente R superíndice H. Por ejemplo, en la asignatura de lenguaje matemático solo se trabaja con esta relación R subíndice H y no introducen la otra relación porque dicen, ¿para qué? Si hay una biyección es prácticamente lo mismo. Aquí lo hacen un poco más completo y sí trabajan con las dos posibles relaciones que tenemos sobre el conjunto. ¿Vale? En particular, ¿cómo podemos relacionar los conceptos de orden e índice? Porque el orden me da el elemento o el número de elementos de un conjunto. El índice me da el número de elementos de un conjunto cociente. Bueno, hay una relación primera y es que si G tiene orden finito, entonces el índice, es decir, el G dos puntitos con H, que es el índice de cualquier subgrupo, es finito. Sea cual sea el subgrupo H que yo coja en G. Si mi grupo tiene una cantidad finita de elementos, el índice de cualquier otro subgrupo siempre va a tener una cantidad finita de elementos. ¿De acuerdo? Una observación es que nosotros hemos visto que hay una biyección entre las clases de equivalencia, entre el R sub H y el R super H. Pero, aunque haya una biyección entre esos conjuntos, no significa que los conjuntos, la clase equivalencia deba coincidir con una clase equivalencia. Simplemente que puedo mandar una a otra de forma biyectiva, pero no tienen por qué coincidir las dos clases de equivalencia. ¿Vale? La parte importante de orden e índice de un subgrupo, sobre todo en cuanto trabajamos con índice, es lo que llamamos nosotros el teorema de Lagrange, que nos permite encontrar una relación muy buena entre índice y orden de un subgrupo. Entonces vamos a poner aquí lo que sería el teorema de Lagrange y vamos a ver la afirmación fundamental, que nos dice lo siguiente. Bueno, pues sea G un grupo y H contenido en G un subgrupo. Entonces, son equivalentes las siguientes afirmaciones. Vamos, básicamente tenemos una caracterización, es decir, un sí, solo sí. Condición necesaria y suficiente. Por un lado, que G sea finito. Y por otro lado, que el orden del elemento H, perdón, del subgrupo H, sea finito y el índice de H en G sea finito. ¿De acuerdo? Además, si eso ocurre, es decir, si tanto el orden del H como el índice de H en G son finitos, pasa lo siguiente, y es que puedo encontrar una relación. Y es que entonces el índice de G
perdón, de H en G no es otra cosa que el orden de G entre el orden de H. ¿De acuerdo? Es decir, tanto el índice como el orden de H dividen al orden del grupo G. Por eso muchas veces el teorema de Lagrange se enuncia diciendo que la parte interesante es esta segunda parte, y es que el orden de cualquier subgrupo divide siempre al orden del grupo G correspondiente, porque en ese caso el índice se define precisamente como el cociente de ambos órdenes. O bueno, ¿para qué se define? Es que se tiene esa relación, ¿vale? En particular, vamos a ver cómo podemos relacionar esto también con el orden de un elemento. Y es que observemos que si G es finito, y llamamos, por ponerlo como siempre, n al orden de ese grupo G, y toma un elemento A de nuestro grupo G, entonces ese elemento A es elemento de torsión. Y se tiene seguro que A elevado a n nos da el elemento neutro del grupo G. Es decir, que en un grupo G que tenga una cantidad finita de elementos, es imposible que haya un elemento que no sea de torsión. Es imposible que haya un elemento que tenga orden infinito. Como consecuencia del teorema de Lagrange, tenemos el siguiente corolario, que nos permite trabajar con más de un subgrupo. Es decir, sean H y K contenidos en G, que son subgrupos. No subgrupos cualquiera, sino que exigimos que sean subgrupos finitos, que es lo que nos interesa sobre todo en el teorema de Lagrange. Y vamos a ponerle nombre al orden de cada subgrupo. Por ejemplo, M va a ser el orden de H, y vamos a llamar aquí N al orden del grupo K. ¿De acuerdo? De modo que exigimos que no tengan elementos en común, que sean primos entre sí. Es decir, que el máximo común divisor de M y N sea igual a 1. Es decir, que ambos órdenes sean primos entre sí. Entonces, resulta que el orden de la intersección del grupo H con el grupo K es precisamente 1. ¿Eso qué significa? Claro, orden de un grupo o de un subgrupo, lo que significa es que ese grupo tiene ese número de elementos. Si el orden del grupo es 1, significa que tiene un único elemento, pero para que algo sea un grupo, por lo menos tiene que estar el elemento neutro. Es decir, lo que estamos diciendo es que el subgrupo intersección de H con K es únicamente el subgrupo formado por el elemento neutro del grupo G inicial. ¿Vale? Bueno, vamos a ver cómo podemos seguir trabajando ya no solo con un subgrupo, sino cuando tengo varios subgrupos y quiero trabajar con el índice. Pues vamos a encontrar unas relaciones propiedades de transitividad con respecto al índice del subgrupo. Tenemos un primer resultado que nos da precisamente esa propiedad de transitividad. Es decir, proposición. Esto viene muy bien cuando trabajamos precisamente más adelante, no en estructura algebraica, sino cuando trabajamos con teoría de Galois, lo que nos permite definir lo que es esa transitividad de la familia de cuerpos finitos. Pero bueno, tampoco nos vamos a adelantar a eso ahora mismo. Simplemente sean, por un lado, G un grupo, y vamos a considerar H y K contenidos en G subgrupos, pero ahora exigimos que haya una relación adicional entre H y K, y es que el subgrupo H esté contenido en el subgrupo K. ¿Vale? Entonces, mientras que
aquí he exigido que H y K sean subgrupos de G, aquí solo estoy exigiendo que H sea un subconjunto de K. Pero lo que se verifica es que, bueno, que es mucho más que un subconjunto. Es decir, que es que además H es también un subgrupo de K. Y además se verifica que si el índice del K, bueno, del H en K, en G, es finito, entonces también son finitos el índice del K en G y el índice del H en K. Y como va al revés, siempre me... como la composición se lee distinto cómo se escribe. El índice de H en K es finito y el índice de K en G es finito. Estos índices son finitos y ¿qué nos entran ganas de hacer? Pues nos entran ganas de precisamente decir, oye, de H en K, de K en H, de K en G me daría el de H en G. Pues precisamente eso es lo que pasa, es decir, el índice de H en G lo puedo obtener como el índice del K en el G por el índice del H en el K. Claro, es que además nosotros tenemos que dar una idea, como estos son finitos, que no se nos olvide que eso significaba por el teorema de Lagrange que este número quién era. Esto no era otra cosa que el cardinal de G dividido entre el cardinal del H, ¿verdad? Pero claro, como estos dos índices también son finitos, esto no es otra cosa por el teorema de Lagrange que el cardinal de G entre el cardinal del K y este es el cardinal del K entre el cardinal del H. Pero claro, cuando simplificamos el cardinal de K con el cardinal de H nos queda el de G entre el del H, claro. Es decir que esto es bastante inmediato, este resultado. Y esto se llama la fórmula de transitividad del índice. Que se asemeja a eso de H con K, K con G me da H con G, como cuando tenemos una propiedad transitiva con una relación, ¿vale? No solo eso, sino que también puedo operar con subgrupos como multiplicando subgrupos. Puedo construir un nuevo subgrupo que es el producto puntual de ambos subgrupos, es decir, proposición. Aquí nos planteamos el decir, bueno, vamos a ver qué pasa en ese caso. Es decir, sean H y K contenidos en G subgrupos. Bueno, de modo que exigimos que tengan orden finito. ¿Qué pasa entonces si tengo subgrupos de orden finito? Que podría plantearme, bueno, ¿qué pasa con el producto de H por K? Claro, sé que esto es un grupo. Podría estudiar cuánto vale su... perdón, que esto es un conjunto. Podría plantearme cuánto vale el cardinal de este conjunto. A veces el cardinal lo escrito con K y aquí, por ejemplo, el cardinal lo escrito con las barritas verticales. Depende de lo que te salga en el momento. Eso luego es de la notación. Pues resulta que el cardinal del producto puntual de estos conjuntos es precisamente el orden del H multiplicado por el orden del subgrupo K y dividido entre el orden de la intersección de H con K. Entonces podemos ver cuántos elementos tiene precisamente nuestro grupo o conjunto, más bien producto. Dentro de todos estos subgrupos que nosotros hemos estudiado, cuando hemos definido el orden de un grupo o de un elemento, lo hemos hecho a través de un cierto subgrupo generado por un único elemento, que era el elemento A. Pues esos tipos de subgrupos van a jugar un papel fundamental y hay que destacar esos subgrupos, porque van a tener un nombre particular, que es lo que vamos a llamar nosotros grupos cíclicos. Es decir, definición,
Decimos, bueno, pues sea G un grupo. Decimos que es, o que G es cíclico si puedo encontrar un elemento A de mi grupo G tal que el grupo G esté generado únicamente por el elemento A. ¿De acuerdo? Eso es lo interesante. Los grupos cíclicos son aquellos que están generados por un único elemento. Si nos recordamos, en la primera lección nosotros dijimos que los grupos que a nosotros nos interesa estudiar son aquellos que son finitamente generados. Es decir, que puedo encontrar un conjunto finito de elementos de modo que mediante combinaciones de todos esos elementos obtengo todos los elementos del grupo G. Lo guay, el top al final es que ese conjunto de generadores sea un único elemento, que es los grupos cíclicos. Oye, a lo mejor no todos los grupos son cíclicos. Bueno, pues vamos a ver cuándo podemos caracterizar nosotros que un grupo sea cíclico. Vamos a ver algunas caracterizaciones que nos permiten trabajar fácilmente con grupos cíclicos. Hombre, por un lado, tenemos que G es cíclico si y solo si nos fijamos, si el grupo G tiene que coincidir con el grupo generado por el elemento A, tiene que haber una relación entre los órdenes. Y es que debe existir un elemento A del grupo G tal que si los dos grupos coinciden, su orden en particular tiene que coincidir. Por lo que esto significa que el orden del grupo G tiene que coincidir con el orden de este grupo generado por el elemento A. Pero cuando un grupo está generado por un único elemento, el orden del grupo generado por ese elemento es lo que hemos llamado nosotros el orden del elemento A. Ah, pues precisamente lo que estoy diciendo es que para que algo sea cíclico, tiene que existir un elemento de ese grupo, de modo que el orden del elemento coincida con el orden del grupo. ¿Vale? Pero ¿hay algunos elementos que sea fácil ver si es cíclico? ¿Cuándo puedo garantizar que existe dicho elemento? Hay algunos casos sencillitos. Por ejemplo, si el orden de nuestro grupo G es un número P y ponemos P porque exigimos que sea primo, y esto falta como condición, o bueno, realmente es que es el caso tonto, ¿no? Pero, y exijo que G sea distinto del elemento neutro, es decir, que tenga más de un elemento, entonces G es cíclico. ¿De acuerdo? Y había una propiedad que nos interesaba también a nosotros, la medida de lo posible, a la hora de trabajar con grupos, que decir, bueno, dentro de todas las propiedades que tienen los grupos, había una adicional que nos permitía ponerle un apellido a ese grupo, que es la propiedad de conmutatividad. Pues resulta que los grupos cíclicos se llevan muy bien con esa propiedad. Es decir, si G es cíclico, entonces el grupo G es también abeliano o conmutativo. Es decir, nos da igual el orden en el que vayamos a operar dichos elementos. ¿De acuerdo? ¿Qué más nos queda? Bueno, nos queda ver, una vez que hemos introducido este concepto de grupos cíclicos, a ver cómo se relacionan con el orden, cómo se relacionan con los subgrupos. ¿De acuerdo? Y esta es la parte final ya de esta lección, es decir, proposición. Vamos a ver qué podemos asegurar nosotros sobre la existencia de subgrupos. Entonces, por un lado, sea un grupo cíclico con, vamos a llamar, n al orden de g. Entonces, para todo número natural m existe, bueno, para todo número natural m, de modo que m divida al orden del grupo, existe un h
subgrupo de G con orden de H igual a M. Y además, ese grupo o subgrupo H que he encontrado sigue manteniendo la propiedad de ciclicidad del grupo G. Es decir, además, H es cíclico. Si nos acordamos del teorema de Lagrange, lo que nos decía básicamente es que si yo tenía un subgrupo, de modo que los dos tenían cardinal finito u orden finito, entonces el orden del grupo H dividía el orden del grupo G. Aquí estoy dando la implicación contraria, y es que si tengo dos números de modo que uno divide a otro, puedo encontrar un subgrupo de ese cardinal, pero eso no va a ser siempre cierto, sino que necesito la propiedad del grupo G sea cíclico, ¿de acuerdo? En particular, lo que tenemos precisamente es que aquí hemos dicho que puedo encontrar un subgrupo que tenga ese cardinal, de modo que ese subgrupo es cíclico. Pero también puedo tener la otra implicación, es decir, sea G grupo cíclico y H contenido en G un subgrupo. Entonces, resulta que H es cíclico también. Es decir, que todo subgrupo de un grupo cíclico es a su vez un grupo cíclico. No me hace falta decir, bueno, hay un subgrupo que coincida con ese cardinal, a lo mejor solo hay uno, a lo mejor hay varios subgrupos que tienen el mismo cardinal, o solo hay uno que sea cíclico, no lo sé. No, es que da igual el subgrupo que tú elijas, todos los subgrupos de cosas cíclicas vuelven a ser grupos cíclicos, ¿vale? Por último, esto nos permite ahora ya finalizar con una parte en la que volvemos a relacionar con la lección 1 de los sistemas de generadores. Porque los grupos cíclicos estamos trabajando con la menor cantidad de generadores que puedo encontrar, que es un único elemento. Bueno, pues eso nos induce un nuevo concepto que es, ¿vale? Dentro de los sistemas de generadores que puedo encontrar, ¿cuál es el conjunto más chico que yo puedo tener? Entonces tenemos aquí una definición de lo que va a ser un sistema minimal. Es decir, sea G un grupo finitamente generado. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que voy a tener un sistema generador finito S de G. Eso va a existir por ser el G un grupo finitamente generado. Pues ese sistema generador finito S que yo encuentro se llama minimal si cualquier otro subconjunto, es decir, si cualquier subconjunto de G con menos elementos que S no es sistema generador de G. Lo ideal, o lo que a nosotros nos encantaría, que ese sistema generador finito S tuviese un elemento, entonces ese grupo G se llamaría grupo cíclico. Lo que va a ocurrir es que no siempre voy a poder encontrar a lo mejor un grupo que sea cíclico. El problema es que aunque yo sepa que un grupo está finitamente generado, a lo mejor encontrar ese sistema generador minimal es relativamente complicado. A lo mejor yo soy capaz de encontrar un sistema generador, pero no veo claro si puedo eliminar alguno de esos generadores del conjunto, ¿vale?
Bueno, como ayuda, tenemos un resultado que nos permite acotar la cantidad máxima de este sistema minimal. Entonces, sea G un grupo finito, donde vamos a llamar de nuevo n al orden de mi grupo G. Y vamos a coger un conjunto S, nuestro candidato a sistema generador minimal, que va a ser el x1, x2, una serie de elementos en total. ¿Cuántos elementos? Pues, por ejemplo, p elementos o k elementos, los que sean. Que aquí está p no significa que sea un número primo, simplemente p. Podría haberle puesto k. De hecho, vamos a hacerlo mejor. Como ya asocio intuitivamente las p con números primos, vamos a poner aquí simplemente k. ¿Vale? Que sea un sistema generador minimal de G. Entonces la pregunta es, ¿qué relación hay entre n y k? Si sé que mi grupo G tiene n elementos, como poco, como mucho, ¿cuántos elementos me van a hacer falta para mi sistema minimal generador del conjunto G? Bueno, pues tengo una cota y es que 2 elevado al número de elementos de k tiene que ser menor o igual que la n. Hombre, esto está bien porque, por ejemplo, si mi grupo tuviese 15 elementos, pues ya sé que 2 elevado a 4 sale 16, mi sistema generador no va a tener 4 elementos, tiene que tener menos de 4 elementos. Claro, se me deja ya con las posibilidades de 3, 2 o 1. Hombre, 1 sería que fuese cíclico. Si el grupo no es cíclico ya te deja con 2 o 3. Es decir, oye, es que dentro de 2 o 3 hay un montón de opciones. Sí, es cierto. Pero es relativamente más sencillo y tienes una cota superior. Como esta exponencial crece muy rápidamente, hombre, pues nos permite en cierto modo acotar por encima el número máximo de elementos que puede tener mi sistema generador minimal. ¿Vale? Y con eso terminamos la parte de orden e índice de un subgrupo.